Hola, continuando con las preguntas que se hacen en Manual de Masonería, hoy vamos a hablar un poco, a hacer algunas reflexiones acerca de cuáles son las lecturas apropiadas para el masón. Las lecturas apropiadas para el masón no deja de ser las lecturas apropiadas para cualquier ciudadano de nuestra sociedad del siglo XXI. No se trata de el masón en sí, se trata de una persona normal que tiene sus preferencias, sus gustos y al mismo tiempo su deseo de conocer más y de acercarse al simbolismo. Pero no deja de ser una cosa muy personal, al menos lo creo yo. Se trata como el de escoger una corbata. Sin embargo, aquí yo quiero suponer que todas estas preguntas que se me han hecho de diferentes lugares y orientes venían encaminadas con el sentido práctico de apoyo. En primer lugar, existe el tema del grado del masón. Es preferentemente normal y adecuado que en los 3 primeros grados, y hoy ya sabéis que siempre hablo del rito escocés antiguo y aceptado, en primer lugar, los 2 primeros grados, tanto el de aprendiz como el de compañero, sean adecuadamente preparados y al mismo tiempo indicados por sus vigilantes, por el primero y el segundo vigilante, que les pueden aconsejar lecturas. Pero así de modo general sí que las tenemos y que podemos hacer un repaso. Lo que sí es cierto es que no es lo mismo el masón del siglo XXI, que es el que vive en una sociedad hiperconectada, en la que cogemos una tableta, cogemos un teléfono móvil, accedemos al portátil o al ordenador de casa, que tenemos a nuestra disposición una serie tan grande de información, de lectura, que quizá nos abruma y que quizá esto es una manera perversa, y digo perversa, de incentivar la lectura, especialmente la lectura cuando hablo de lectura de un libro normal que se coge, no una tableta. Que sí es cierto es de que si nosotros tenemos una tableta y tenemos PDFs, los podemos leer. Es un acceso mucho más práctico y quizás mucho mejor llevable. Digo yo llevable, portable, porque lo puedes llevar incluso en un teléfono móvil. Pero se trata del arte de leer, las lecturas apropiadas, se me dice. Y en cambio, pues esto quizás pueda dirigirnos siempre, insisto, al libro de papel y demás. Tenemos que tener en cuenta cuando estoy hablando del siglo XXI, y ya desde hace muchísimos años, que la mayoría de los hermanos masones, de la mayoría de la gente, de las personas, de los ciudadanos que entran en masonería, una casi gran mayoría tienen sus disciplinas, tienen sus carreras, tienen sus oficios en los que han tenido que leer. Estamos hablando de profesiones liberales como puede ser derecho, medicina, arquitectura, historia. Imaginaros la cantidad de libros que han pasado por sus manos y que han leído. Y normalmente en todas las carreras, en todos estos oficios ya, digamos, un poco liberales, han tenido una formación al principio en las cuales esta educación que se da a todo el mundo antes de pasar a la universidad, han tenido que dar una bibliografía. Y sin darse cuenta, todo el mundo acumula una gran bibliografía de texto leído. Pero ahora quizás yo quiero interpretarlo como si fuera una relectura. La relectura es muy importante, no tiene nada que ver con la lectura anterior. Por ejemplo, si alguien ha leído El Quijote porque lo ha tenido que leer en principio
en su bachillerato, bachiller, preparación, digamos, como sea, pues tuvo que leerlo, se le exigió en las clases de literatura y gramática y demás que lo leyera, pero si ahora lo vuelve a releer, encontrará muchas cosas, y especialmente iniciáticas, que entonces no supo ver porque no las tenía que ver. Por cierto, ¿todo el mundo ha leído El Quijote entero? Porque hay muchas, sí, yo lo he leído y además más o menos conoce de qué va, pero ¿lo has leído entero, hermano? Piénsalo. Bien, entonces, como que si me pregunta esto, yo puedo simplemente dar una idea que ya di en este libro, que es el Manual del Compañero. Ahí decía que la lectura del masón puede centrarse en una especie personal de trivium y quadrivium práctico. Y en principio hablaba sobre los griegos. Leer un poco a Homero, a Esquilo, a Sofocles y a Aristófanes, sin profundizar mucho, nos puede dar una grata lectura, pero al mismo tiempo ideas. Después, simplemente pasearse un poco por la Ilíada, por la Odisea. Esto nos proporciona ya una serie de recuerdos, porque a lo mejor se nos hizo leer de jóvenes, que ahora se pueden mirar con otros ojos, como he dicho. Después tenemos, aparte de estos textos que os he dicho, a Epicteto, Marco Aurelio y Séneca, y Virgilio y Horacio. Mirad el vídeo, tomad nota y repasad. Veréis que estos autores que os he dicho tienen unas obras clásicas que son conocidas por todos. Recrearos en alguna. Será un foco de creación posterior de planchas. Nacerán las ideas, fijaos bien, como las setas en este tiempo de septiembre. Partiendo de esta base, también siempre no me canso de repetir que la lectura de la Biblia, no como libro sagrado, sino como libro histórico, es muy importante. Conocer la historia, la tradición, es esencial. La Biblia nos da muchos pasos, nos da muchas ideas y evidentemente también nos puede proponer, sin darnos cuenta, con una lectura en este plan, no en una lectura en plan religioso, pues ideas para la formación de planchas. Si se busca después lo que se denominan un poco más adelante los clásicos en Francia, tenemos a Rousseau, Voltaire y Diderot. Cualquiera de estos tres, mirad, entrad un poco en ellos y veréis que tienen una serie de libros, de obras clásicas, que o las habéis leído o habéis oído hablar de ellas. Incluso algunas están en las series, en las películas. Fijaros bien, los clásicos franceses, Chateaubriand, Victor Hugo. Insisto, el romancero gitano, ya entrando en una serie de lírica con Federico García Lorca, todo ello te proporcionará un modo de distanciamiento del trabajo normal de cada día, incluso de tus accesos a tu logia en los días que tienes tenida, y que te puede dar un sentido de aprovechar la lectura. George Orwell, Stephen Hawking, después tenemos a Goethe con su Fausto. Fijaros que simplemente estoy desgranando ideas. No he querido darle a este vídeo una preparación, hacerme una escaleta, sencillamente hacer un comentario. Pero creo que si releéis un poco lo que antes habéis leído, que a lo mejor lo tenéis en vuestra biblioteca, os puede servir para esta formación, porque la mayoría, yo he intuido, de las preguntas que se me hacen de cuáles son las lecturas apropiadas para el masón, en realidad
son cualquiera de estos libros clásicos, cualquiera de estos libros que a lo mejor hemos tenido que leer a la fuerza para nuestra formación en la juventud, o que las hemos leído en un momento determinado y ahora los podemos releer. Y entonces, pues evidentemente, lo que sí se puede hacer, pues es una clasificación. Pero lo que se trata es de leer, no sencillamente ponernos delante de la pantalla a veces y bueno, ¿y ahora qué me sugiere? Me han dicho que haga una plancha, ¿no? Entonces, y a veces te dicen que hagas una plancha en primero y en segundo grado, y evidentemente si piensas verdaderamente con un sentido práctico, verás que tienes motivos suficientes para acercarte a un libro que ya has leído, es decir, la relectura. Esta es la opinión que tengo y el consejo que doy, al mismo tiempo la reflexión. Hay libros que verdaderamente nos suscitan ideas. Si leemos algo de Shakespeare, veréis que no se trata solamente de tener un libreto de teatro, que es de lo que se trata, sino sencillamente ver las acciones que gestiona. Y entonces esto nos puede, en un momento determinado, tener al alcance una plancha. Y al mismo tiempo el deleite de la lectura. El masón debe releer las cosas. Por supuesto, por supuestísimo que tiene que leer cosas nuevas o cosas que no ha leído. Pero este fondo inagotable de libros de cualquier índole que tenemos a nuestro alcance tiene que ser la mayor idea formativa que tiene que tener el masón. Y también hay una cosa muy cierta, que es la del simbolismo, que no debemos olvidar. Y aquí sí que tenemos unos clásicos. Tenemos el diccionario de los símbolos de Chevalier. Esto creo que tiene que ser imprescindible en la biblioteca del masón. Otro de los libros de simbolismo interesantes podría ser el diccionario de los símbolos de Cirlot. Esta es la reflexión que os hago hoy. Muchas gracias y pensadlo siempre, siempre, siempre. Todo está por hacer y todo es posible.